¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a dar una clase y vamos a hablar de un tema muy especial, que es el tema de las lesiones personales, tipos penales que siguen a continuación del estudio que hemos hecho del bien jurídico de la vida y la integridad personal, en particular del delito de genocidio, de homicidio. Bueno, hoy nos corresponde hablar de las lesiones personales. Para tales efectos, lo primero es hacer un pequeño introducción respecto al bien jurídico de la integridad personal. Hemos analizado el bien jurídico de la integridad personal, lo analizamos para el delito de genocidio, lo analizamos para el delito de homicidio, y bueno, dependiendo del tipo penal, el bien jurídico, si bien no cambia, debe darse una interpretación del mismo en el contexto propio de los delitos sobre los cuales se está tratando. En el caso particular de las lesiones personales, vamos a tener que el bien jurídico se refiere en particular a aquellas lesiones que van a menoscabar la integridad del cuerpo humano. Luego entonces debe entenderse que cuando el bien jurídico habla de vida e integridad personal, en particular cuando se presentan lesiones personales, lo que se está procurando proteger por parte del legislador es la protección corpórea del cuerpo humano, tanto el aspecto físico como el aspecto psíquico. Y en ese particular debemos entender que el bien jurídico de la vida y la integridad personal referente a las lesiones personales está salvaguardando la salud de los asociados. Entonces, la Constitución política, a diferencia del tipo penal de homicidio, la Constitución plantea la protección de la vida e incluso señala que no habrá pena de muerte en Colombia. Sin embargo, respecto a la integridad personal, la mención son tangenciales. No obstante, debe entenderse o debe interpretarse de forma extensiva que la protección de la Constitución va dirigida a que se salvaguarde la salud del cuerpo humano y la salud, por tanto, de todos los colombianos. En ese entendido, se debe interpretar que cuando hablamos del bien jurídico de la vida y la integridad personal referente a las lesiones, lo hacemos como sinónimo de la protección de la salud de los asociados. El artículo 49 de la Constitución Política de 1991 señala que es deber o impone el deber de todos los asociados de proteger la salud, de autocuidarnos. Sin embargo, ese deber que impone la Constitución no debe interpretarse como un imperativo categórico de obligatorio cumplimiento, al punto que si alguien decide, por ejemplo, no proteger su salud, ya sea comiendo de más, ya sea, por ejemplo, fumando, o ya sea, por ejemplo, tomando o consumiendo sustancias alucinógenas, no debe interpretarse que este artículo lo que está buscando es la sanción de esa persona. No, por el contrario, lo que está buscando es que existe un incentivo por parte de los asociados para la protección de la salud, pero no como un argumento, reitero, para castigar a las personas que deciden de forma libre, espontánea, voluntaria, atentar incluso contra su propia integridad. Por eso, una primera conclusión que vamos a hacer respecto a los delitos de lesiones personales es que no se va a sancionar las autolesiones. Si una persona decide autolesionarse, eso no es un tipo penal, eso no es una conducta punible y por parte de nuestra legislación no se va a sancionar. Si alguien decide, por ejemplo, cercenarse una oreja, tal y cual lo hizo el pintor Van Gogh, si alguien decide, por ejemplo, cortarse un miembro de su cuerpo, pues eso puede interpretarse como un ejercicio de su libertad, pero no puede indicarse que la misma conducta es catalogada como una conducta punible. En ese entendido, cuando una persona intenta suicidarse y no lo logra, no puede considerarse que hay una tentativa de suicidio. Eso sería absurdo. Entonces, repito, si bien el artículo 49 de la Constitución impone la obligación de cuidar nuestra salud, lo hace como una exhortación, lo hace como un mecanismo para que el Estado busque métodos, pero no invasivos, de la protección de nuestra salud. Tanto es así que actualmente, con el tema de la pandemia del COVID-19, este artículo es uno de los, digamos, fundamentos que ha implementado el gobierno nacional para promover los cuidados que se están tomando en todas las ciudades del país. Pero ojo, no de forma invasiva, no de forma invasiva. Sobre ellos habrá de pronunciar la Corte Constitucional si se está o no afectando o cumpliendo, o de qué manera se está cumpliendo este artículo frente al estado de excepción que se ha dado por parte del gobierno colombiano respecto a la pandemia. Entonces, lo primero es concluir. Nos referimos a la vida e integridad personal frente a las lesiones personales como la afectación a la salud del ser humano.
todo atentado que afecta a la salud del ser humano, tanto física como psíquica. Y por tanto se debe entender que las autolesiones o los intentos de acabar la vida por parte de una persona no deben entenderse como unas conductas punibles. Cuando hablamos de lesiones personales es frente a otro, frente a un tercero, que se lesione a un tercero, no frente a las lesiones que alguien pueda provocarse. Porque podríamos llegar al absurdo que alguien que se coloque un arete de esos grandotes en las orejas, pues eso sería una autolesión. Eso es totalmente, no es sancionable penalmente. Entonces, la descripción que vamos a encontrar, o la primera descripción que encontramos respecto a los tipos penales de lesiones personales, vamos a encontrar una definición genérica sobre las lesiones en el artículo 111 del Código Penal, el cual señala de forma literal lo siguiente: el que cause a otro, fíjense que aquí se habla de otro, se habla de un tercero, es decir, no se refiere a las autolesiones, el que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Este tipo es un tipo penal, si bien se puede considerar que es un tipo penal completo, en tanto que aun cuando habla o encierre presupuesto o el supuesto de hecho sobre el cual puede entenderse la tipicidad de esta conducta en el evento de que alguien cometa lo que aquí está descrito, las sanciones están establecidas en los artículos subsiguientes. Entonces esto es un tipo enunciativo. No obstante, sigue siendo un tipo penal completo porque debe comprenderse con los tipos penales que siguen a continuación del artículo 111. Entonces, respecto al tipo de lesiones personales, de forma general, es decir, el que está en el artículo 111 y los subsiguientes, podemos señalar lo siguiente. Se trata de tipos de lesiones abiertos, por cuanto puede producirse por acción o por omisión. La forma en la que se producen los tipos penales de lesiones personales es muy similar a la forma como se produce el tipo penal de homicidio, que también es un tipo penal abierto. Se puede producir por acción o por omisión. No me voy a referir a estas formas de ejecución de la conducta porque sobre ello ya hemos hablado con suficiencia. Es un tipo penal de lesión, por cuanto el bien jurídico protegido resultamente afectado con la conducta del sujeto. Es decir, si se da algún tipo de las lesiones de las cuales vamos a hablar a continuación, ya sea una lesión simple o ya sea una lesión compleja, de la que vamos a mencionar dentro de un momento, pues evidentemente hay una afectación al bien jurídico de la vida y la integridad personal, y en ese entendido hay una afectación a la salud, y por lo tanto se considera que son tipos penales de lesión. El bien jurídico se lesiona efectivamente. Y es de resultado. Es de resultado porque cuando se produce una lesión, pues se va a provocar un cambio en el tiempo y en el espacio, el cual es verificable, es observable. Entonces, dicho esto, digamos, concluyamos con lo siguiente. Bueno, lo que les acabo de mencionar, el daño en el cuerpo o en la salud del sujeto pasivo es perceptible. Respecto a los tipos objetivos en las lesiones, indiquemos lo siguiente. Sujetos, las personas que participan en esta conducta punible. Se trata de un sujeto activo de persona indeterminada, es decir, cualquier persona puede cometer o puede llevar a cometer esta conducta punible. Evidentemente tiene que tener idoneidad para cometer la conducta punible. En cuanto al sujeto pasivo, también es una persona indeterminada. Y aquí destaco lo siguiente: proceden las distintas formas de coparticipación. Cuando hablamos de coparticipación, no solamente nos referimos a la participación de que habla el artículo 30 del Código Penal, nos referimos a las formas como pueden concurrir las personas a la ejecución de la conducta penal. Esto lo pueden encontrar en el artículo 28, 29 y 30 del Código Penal. Si tienen alguna duda sobre este tema, pueden remitirse a los videos en donde con suficiencia hablamos de la autoría, de la coautoría, de la participación, es decir, del determinador, el cómplice y el interviniente. Entonces, sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo indeterminado, se puede cometer la conducta por cualquier forma de coparticipación, es decir, como autores, con coautores, con determinador, como cómplice. La figura del interviniente no entraría aquí a jugar porque no son sujetos activos cualificados, sino indeterminados. Dada la irrelevancia penal de las autolesiones, aquí reiteramos lo que ya hemos venido mencionando, debe indicarse que el sujeto pasivo debe ser otro. Ya eso lo habíamos mencionado, pues igual vale la pena repetirlo. Respecto al objeto, el objeto material, es decir, sobre el cual recae la conducta,
es de carácter personal y recae ¿sobre quién? Sobre la persona, sobre el cuerpo humano. Se trata de la estructura psicosomática del ser humano. La conducta va a recaer materialmente sobre el cuerpo humano. Fíjese que la afectación es a nivel corporal, físico y a nivel incluso psíquico. El objeto jurídico es la integridad corporal de quien tiene una vida independiente. Recuerde que la protección para la vida, en el tipo penal de genocidio, en el tipo penal de homicidio y también para el de lesiones personales, se protege la vida de forma independiente, es decir, aquella que ya ha salido del vientre de la madre y que cobra independencia en el mundo. El objeto jurídico luego entonces será esa integralidad del cuerpo humano y la preservación de la salud. Las lesiones constituyen el daño en la integridad psicofísica de otros. Hace un momento les mencionaba que el daño no solamente debe ser corporal, material, físico, sino también psíquico. Ahora vamos a ver un tipo de lesiones donde hacemos alusión a esto de forma más particular y concreta. Ese daño puede recaer sobre la integridad anatómica, es decir, puede afectar el cuerpo en su conjunto. Puede consistir en la alteración de la estructura interna, externa del organismo y de la víctima. Puede afectar órganos o miembros externos, como también puede afectar órganos internos. Pero también el daño puede recaer sobre su integridad fisiológica, es decir, puede alterar el equilibrio funcional de un organismo. Ahora lo vamos a ver en cada una de las conductas sobre las cuales vamos a delimitar el estudio de las lesiones personales. Las lesiones se clasifican. Aquí hay una clasificación de las lesiones personales. La primera clasificación. Lesiones simples son las que se presentan cuando el daño consiste en incapacidad para trabajar por enfermedad. Estas lesiones simples las vamos a encontrar en el artículo 112 del Código Penal. Ahí vamos a encontrar que las lesiones tienen una graduación dependiendo de la incapacidad que se genere frente a la misma. Fíjense que se da por la incapacidad para trabajar o por enfermedad. ¿Quién da esa incapacidad? Lo tiene que dar un médico legista. El médico legista de medicina legal es el que va a señalar cuál es la incapacidad que se genera cuando la lesión es fruto de una conducta punible. La expresión incapacidad para trabajar, aquí hay que señalar esto, no es de carácter naturalístico, es decir, no se trata de que la persona no pueda trabajar. Ahora, puede ocurrir que una persona que sufra una lesión también conlleve que no pueda trabajar efectivamente, pero cuando la norma utiliza la expresión incapacidad para trabajar, está indicando o está haciendo una valoración de carácter normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe entenderse esto como un periodo sobre el cual el organismo requiere el tiempo para sanarse, para que los tejidos se puedan recuperar por la capacidad propia de curación del cuerpo humano. Porque si entendiéramos esta expresión incapacidad para trabajar de forma naturalística, llegaríamos al absurdo de concluir que una persona, por ejemplo, que no esté trabajando porque esté desempleada, no puede catalogársele o no se le puede clasificar de que recibiría una incapacidad para trabajar, porque no pudiéramos darle una incapacidad a trabajar por el solo hecho de que está desempleado. Eso sería una conclusión absurda. Cuando la norma se refiere a la incapacidad para trabajar, repito, lo hace de forma normativa. Y ahora vamos a ver la definición de la incapacidad. Se entiende el tiempo expresado en días que gastan los tejidos lesionados para volver a su estado de integridad previo, o mejor, para lograr su reparación biológica. Dependiendo de la incapacidad que se reconozca por parte de medicina legal, va a graduarse la pena frente a las lesiones simples. Recuerde que estamos hablando aquí de las lesiones simples. Esto lo encuentran en el artículo 112 del Código Penal. Dependiendo de la incapacidad, puede ser de 30, superior a 30, de 60, superior a 60, hasta 90. Y dependiendo ese lapso que puede llevar la incapacidad en las lesiones simples, pues se va a graduar la pena. Entonces aquí tenemos una definición de la incapacidad. Fíjense que las incapacidades son el tiempo que va a durar el cuerpo en recuperarse. Pero recuerden, debe interpretarse como una forma de recuperación, como una expresión normativa. No debe hacerse alusión a la capacidad que la persona tenga para trabajar. Ya lo mencionamos hace un momento cuando explicamos esta parte. La incapacidad provisional
es cuando los tejidos están en recuperación. La incapacidad definitiva es cuando ya los tejidos se han recuperado de forma completa. Esta incapacidad y esta clasificación la hace medicina legal. En los casos que se lleven a los estrados judiciales, la Fiscalía, cuando vaya a imputar el tipo de lesiones personales, debe apoyarse en un informe de medicina legal. Igualmente el juez, cuando vaya a dictar sentencia, debe apoyarse también en un informe que se le debe haber descubierto en la acusación y se debe haber introducido en la audiencia preparatoria y ser valorado en el juicio oral. Si el juez no hace eso, ¿verdad? O mejor dicho, tanto el fiscal como los jueces deben acudir a este medio probatorio. ¿Por qué? Porque nosotros nos formamos como abogados, como estudiosos del derecho. Nosotros no somos médicos. Entonces son los médicos los que nos van a indicar qué tipo de incapacidad, el tiempo sobre el cual se va a dar, y así lo rendirán en un respectivo informe. Habíamos mencionado que se clasifican en lesiones simples. Bueno, ahora vamos a hablar de las lesiones complejas. Las lesiones complejas son aquellas que generan, aparte de una incapacidad para trabajar por afectación del trabajo o la enfermedad, también van a generar una secuela. Entonces aquí radica la diferencia entre una lesión simple y una lesión compleja. Las lesiones complejas, aparte de la incapacidad para trabajar por enfermedad, generan también secuelas, dejan secuelas. Esto es, alteraciones en la forma o en la función de un órgano o en un miembro que persisten tras el vencimiento de la incapacidad médico-legal. Es decir, las secuelas se van a mantener en el tiempo, pero se pueden mantener de forma transitoria o de forma permanente. Aquí vamos a ver los tipos de incapacidades complejas, los tipos de lesiones complejas de los cuales nos habla el legislador en el Código Penal. La primera, deformidad física. La segunda, perturbación funcional. La tercera, perturbación psíquica. Cuarta, perturbación funcional o anatómica. Vamos a referirnos a cada una de estas de forma particular para comprenderlo de mejor manera. Empecemos con la primera, deformidad física. Aquí tenemos el autorretrato de Vincent Van Gogh. Y por algo se los menciono. Entonces, la deformidad. Cuando hablamos de deformidad, ubíquense en el artículo 113 del Código Penal. Espero que lo lean cuando estén viendo esta exposición. Entonces, la deformidad son aquellas lesiones que afectan externamente y de manera ostensible la forma, la simetría, la estética corporal. Es muy importante precisar esto. La deformidad busca atacar la simetría, es decir, la forma como se compone el cuerpo humano. La forma estética como está formado, es decir, la parte externa. Por tanto, se señala que las deformidades deben ser un efecto notorio a simple vista. Si se causa una lesión para catalogarla como una lesión de deformidad, tiene que ser notorio a simple vista. Repito, por eso puse aquí la pintura del autorretrato de Vincent Van Gogh, donde Vincent Van Gogh se corta una oreja. Y debe ser, repito, la deformidad física de forma externa del cuerpo. Debe ser visible, que tenga una connotación importante y que afecte la forma del cuerpo o su belleza y armonía. Aquí en la famosa pintura del autorretrato de Vincent Van Gogh, aquí hay una cortada que está a nivel de la oreja. Esto es una deformidad. ¿Por qué? Porque afecta la simetría de la cara, afecta la belleza, afecta la normal composición del cuerpo, por lo menos del rostro. Pero aquí sí tengo que hacer una precisión. Aquí en esta pintura de Vincent Van Gogh, lo cierto es que la historia indica que fue él mismo el que se cortó la oreja. Entonces, si él mismo se corta la oreja, estamos hablando de una autolesión. Y recuerden ustedes que se lo mencioné hace un momento, al principio. Las autolesiones no son punibles. No obstante, puse la imagen de Vincent Van Gogh para referirnos, primero para hacer hincapié en que las autolesiones no son sancionables penalmente, pero también para indicar que cuando hablamos de deformidad nos referimos a alteraciones de la parte externa del cuerpo humano que afecten la simetría y la belleza, afecten la armonía de nuestro cuerpo. Por ejemplo, como cuando a alguien le corten una oreja o le corten la nariz. Eso sería una deformidad. Entonces, respecto a la deformidad, digo esto por acá para no invadir la visión de la diapositiva.
La deformidad puede ser permanente. Si una vez causada, no desaparece durante la vida del ofendido, es decir, se mantiene la deformidad, se mantiene la secuela. Bien, creo que se escuchó a un vendedor ambulante por ahí. Bien, sigamos. La deformidad también puede ser transitoria. Si luego de causada desapareció, bien sea por el transcurso del tiempo o por intervención médica. Las lesiones en términos generales, no solamente la deformidad, sino las lesiones en términos generales complejas, siempre van a clasificarse en permanentes y transitorias. Esta definición de permanente y transitoria va a seguir o va a acompañar a cada una de las lesiones que consiguen a continuación del artículo 113. Y lo vamos a ver a continuación. Desde ahora les hago esa aclaración. Entonces, la deformidad, si afecta el rostro, esto es importante, va a aumentar la pena. ¿Por qué? Porque se considera que es una deformidad más notoria, existe aquí un desvalor de resultado mucho mayor, más apreciable, y se debe sancionar penalmente de forma más drástica, y así lo ha establecido el legislador. Bien, seguimos. Aquí coloco la imagen del hombre de Vitruvio. Es una imagen, es un dibujo que hizo el pintor Leonardo da Vinci, y ahora les explico por qué. Vamos a hablar ahora de la perturbación funcional. Ubíquese en el artículo 114. La perturbación funcional son las alteraciones orgánicas producidas por una lesión personal, que significa una disminución, ojo, disminución o desmejora en las condiciones funcionales, fisiológicas o homeostáticas del individuo. Cuando hablamos de homeostática nos referimos al equilibrio, a la estabilidad que tiene que tener el cuerpo humano. La perturbación funcional lo que provoca es eso, es una perturbación causada por una lesión, sin, repito aquí y lo resalto, sin que se pierda o anule la función. Es decir, la función del cuerpo humano que se ve afectada por la lesión no se pierde, pero sí se perturba, sí se altera. Entonces, ¿sobre qué puede recaer la perturbación funcional? Puede afectar un órgano. Ahora vamos a definir el órgano de una forma más completa en las diapositivas a continuación. Puede también afectar un miembro tomado por tal una de las cualquiera de las cuatro partes de las extremidades, o el miembro viril. Por eso es que trae la imagen acá del hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio muestra las extremidades del ser humano de forma perfecta como Da Vinci lo imaginó, y por eso lo coloca en un círculo. Entonces, la perturbación funcional puede perturbar o alterar, ojo, no anular, simplemente perturba, más no anula. Perturba el normal funcionamiento de los órganos del cuerpo humano, cualquiera sea los órganos, de las extremidades superiores o el tren inferior, y también del miembro viril, en el caso de los hombres. Y aquí se repite lo mismo que pasó con la deformidad. La perturbación funcional puede ser permanente, es decir, si la secuela se mantiene en el tiempo, o transitoria, si se recupera la lesión, ya sea por un proceso de sanación propio del cuerpo humano o porque hubo una intervención por parte de los médicos, es decir, hubo una operación, hubo una reconstrucción, etcétera, etcétera. Pero repito, la perturbación funcional va a provocar una disminución, una desmejora, una alteración en el normal funcionamiento de un órgano, de los miembros, brazos, piernas o del miembro viril, pero no anula el funcionamiento, ni tampoco se pierde el miembro viril, alguna de las extremidades. O sea, no es que la persona pierda un brazo, o pierde una pierna, o que el brazo le deje de funcionar, no. Simplemente se perturba el funcionamiento. Cuando se pierde el brazo por amputación o las piernas, ahí sí vamos a hablar de otro tipo penal, pero más adelante nos vamos a referirnos a ese tipo penal. De momento estamos hablando de una perturbación de la función. Repito, es una perturbación funcional, es una desmejora, pero no es la anulación de esa función. Órgano en anatomía. Los órganos son conjuntos de tejidos que tienen una función determinada en el cuerpo humano. Hay órganos que son vitales, hay otros que, si bien son importantes, la función es secundaria para la salud del cuerpo humano. Entonces, los órganos, existen órganos pares,
tal como los ojos, los oídos, los pulmones, los riñones, y también existen órganos impares como la laringe, la tráquea, el aparato cardiovascular. Les señalaba que existen órganos impares. Tuve que hacer una pausa en el video porque, bueno, hay personas que te están ganando la vida en las calles y hay un ruido externo. Pero bien, dicho eso, entonces los órganos impares como la laringe, la tráquea, aparato cardiovascular, el tubo digestivo, hígado, páncreas, úteros. Eso es una definición de órgano desde la anatomía, repito, desde la anatomía. Aquí coloco unas ilustraciones para señalar o reiterar o ilustrar de mejor manera lo que les estoy mencionando. Según la anatomía, existen órganos, es decir, conjuntos de tejidos que tienen una función vital para el cuerpo humano, algunos de forma principal, otros de forma un poco secundaria, no, sin embargo no menos importante, que contribuyen a la salud. Entonces, los órganos pares pueden ser, por ejemplo, los pulmones, o órganos impares, por ejemplo, como el cerebro o el sistema nervioso central, o el corazón. Por eso coloqué estas ilustraciones para demostrarlo de mejor manera. Pero ojo, esta es una definición de órgano desde la anatomía. El órgano en medicina legal. Recuerdan ustedes que la valoración sobre las lesiones personales las tiene que hacer un médico legista. El médico legista es el que va a rendir un dictamen que será en su momento valorado, o la exposición del médico como una prueba frente a las conclusiones propias de las lesiones que llegó a dictaminar. Aquí tenemos una imagen de la visión y también de las manos. ¿Para qué? Para señalar lo siguiente. En medicina legal los órganos tienen otro abordaje, y el abordaje es que se entiende por órgano la estructura anatómica que tiene una función conjunta. Así, por ejemplo, el órgano de la visión binocular corresponde médico-legalmente a los dos ojos. Cuando hablamos de órganos en medicina legal y nos referimos, por ejemplo, a la visión, nos referimos en conjunto a los dos ojos. Fíjense que es diferente a la definición que se da en anatomía. Cuando hablamos de la audición también vamos a ver que los biauriculares se entienden los dos oídos, es decir, la forma como escuchamos por los dos oídos. De la función respiratoria se va a entender los dos pulmones. De la función de los caracteres sexuales primarios, ambos testículos, ambos ovarios. De la excreción urinaria, ambos riñones. Es decir, lo que en su momento anatómicamente sería un órgano par, según órgano en medicina legal será considerado como un solo órgano que hace parte de una función, porque en medicina legal se entiende el órgano como un conjunto anatómico que tiene una finalidad definida. Llámese visión, llámese audición, llámese capacidad respiratoria, llámese capacidad reproductora, y seguimos mencionando otros casos. Por ejemplo, en el ejemplo de las manos, y les coloqué esta gráfica acá, que es la imagen de Miguel Ángel de la creación, para en el individuo diestro o la izquierda en el zurdo como el órgano prensil. Es decir, si hay una afectación de una de estas manos, se tiende o se debe entender que se afecta el órgano prensil o el órgano de la aprehensión. Es decir, si se llega a dañar o a lesionar una mano, se entiende que se afecta ya sea a la izquierda ya sea a la derecha, que hay una afectación a un órgano como tal. Ahora sí, definido lo anterior, pasemos al siguiente artículo. Perturbación psíquica. Artículo 115. Es cualquier alteración que signifique desmejoría de la salud mental que tenía el individuo antes de la lesión. Es decir, aquí la afectación a raíz de una lesión va a ser de carácter psíquico. El daño puede no ser físico, ojo. El daño, si bien se produce una lesión, el daño no puede causarse a nivel físico, es decir, la lesión es a nivel mental, pero no necesariamente tiene que producirse un daño de carácter físico en el cuerpo. Pero la regla general es que se dé un daño físico y a raíz del daño físico también se produzca una perturbación psíquica. Es permanente, ya lo habíamos mencionado, si es causado, como les mencioné, esta clasificación de permanencia o transitoria de las lesiones que son transitorias es común para todas las lesiones. Todas las lesiones pueden ser permanentes o transitorias. Permanentes si la lesión perdura en el tiempo, y transitoria si la lesión es capaz de recuperarse, ya sea por parte del propio cuerpo en su sistema de autocuración de los tejidos o por intervención médica. Eso también cabe
para la perturbación psíquica. Señalemos acá algo muy interesante. El médico psiquiatra y médico legista, el doctor Moro Izquierdo, que fue mi profesor de la Universidad de Externado cuando hice la especialización de Derecho Procesal Penal, tiene una clasificación de la perturbación psíquica. El doctor Moro Izquierdo señala que la perturbación psíquica puede ser de carácter primario. ¿Cuándo son la perturbación psíquica de carácter primario? Cuando el daño en la salud psíquica del ofendido causado sin que medie un daño físico ni orgánico, es decir, se produce una afectación a nivel psíquico, pero no hay un daño físico. Eso se va a considerar como una lesión primaria que afecta de forma ostensible o perturba la parte psíquica del cuerpo humano. Fíjense que no hay una lesión registrable, evidente, medible de forma corporal. Sin embargo, sí se registra una lesión a nivel psíquico. Por ejemplo, imaginemos a una persona que es secuestrada y a raíz de ese secuestro pues sufre una perturbación en su capacidad psíquica. Se puede considerar que esa perturbación es de carácter psíquico. No me dio una lesión, digamos que no la lesionaron, simplemente la trasladaron de un lugar a otro, pero ese solo efecto, ese trauma que sufrió, le puede provocar una perturbación psíquica. O una persona que estuvo cerca en un lugar donde hubo un atentado terrorista, si bien el atentado no la maltrató, no la afectó en su físico, en su parte corporal, sí le puede provocar una perturbación de carácter psíquico. En ese caso, estaremos hablando de una perturbación psíquica primaria. Esto según la clasificación que hace el profesor y médico, el doctor Moro Izquierdo. Pueden ser secundarias. Aquí sí se registra un daño físico, pero la afectación es en la estructura del sistema nervioso central, es decir, todo lo que cobija el cerebro, el encéfalo, etcétera, y todo lo que hace parte de la parte nerviosa central del cuerpo humano. La perturbación también puede ser psíquica secundaria. Existe una lesión orgánica en un sitio revestido de especial importancia psicológica. Aquí lo que nos quiere indicar el doctor Moro Izquierdo es que se puede registrar una lesión en el cuerpo humano, pero no necesariamente en el sistema nervioso. Sin embargo, el efecto de esa lesión, como quiera que ataca una parte del cuerpo, afecta de tal manera que también produce una perturbación psíquica. Imaginémonos, digamos un ejemplo, a una mujer que le provoca una lesión, digamos, en la cara. Y esa lesión le provoca una deformidad. Pero no solamente la deformidad que le va a producir, sino también el efecto psicológico de verse dañada en su belleza. Eso le puede provocar a la vez también una perturbación psíquica. O el hombre, digamos que le mochen un brazo a la mujer. Total, que aparte de la lesión física, también se produce de forma correlacionada una lesión a nivel psíquico. A eso se refiere el doctor Moro Izquierdo cuando habla de perturbación psíquica secundaria. Sigamos entonces. Algo se cayó por ahí. Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Aquí sí vamos a encontrar que ahora sí se presenta una pérdida de carácter anatómica o funcional de un órgano o miembro. Entonces, en este punto vamos a detenernos. Vamos a dejar hasta acá. No quiero hacer videos más largos de 30 minutos. Porque entiendo que los videos con un tamaño mucho mayor son difíciles de entender, difíciles de mantener la atención de todos ustedes. Entonces, sobre este punible del artículo 112 lo vamos a referir en el segundo video. Y también es una invitación a que a continuación vean el segundo video y no se pierdan esta exposición. Entonces, en el próximo video que voy a grabar, vamos a empezar hablando de este tipo penal, pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Listo, dejamos hasta acá esta primera parte. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, pueden hacerla en el foro YouTube. Estoy presto a escucharlos. Cualquier sugerencia, cualquier duda, la pueden plantear. Ya saben, la idea es que comenten el video durante la semana en la cual este video está expuesto en la plataforma de YouTube. Dejamos acá y a continuación voy a grabar el otro video y podrán ustedes observarlo.